gràcies, Tatiana. Avui tinc el plaer de presentar-vos en Francesc Octavio Mata, un professional amb una llarga trajectòria en el camp de l'ortopèdia i la biomecànica aplicada en la sedestació. La seva experiència s'ha desenvolupat tant en l'àmbit assistencial com també acadèmic, aportant una visió molt tècnica i terapèutica per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional. En Francesc és un tècnic ortopeda a Impronta Ortopèdia, centre especialitzat en teràpia ortopèdica a Madrid. Està titulat en tècnica ortopèdica per la Universitat de Barcelona i ha ampliat els seus coneixements amb un postgrau de biomecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya, a més d'un màster en traumatologia a InMaster. Al llarg de la seva carrera ha cursat nombroses formacions mèdiques i tècniques que li han permès oferir solucions avançades i personalitzades en els seus pacients. Pel que fa a la seva trajectòria acadèmica, Francesc ha estat professor de diferents universitats i institucions. Ha impartit classes a la Universitat Francisco de Victòria de Madrid com a professor de taller pràctic, ha estat professor del postgrau de fisioteràpia pediàtrica a l'Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa i també del màster de fisioteràpia pediàtrica de la Universitat CEU Sant Pablo de Madrid. A més, és un professor del curs d'especialització en sedestació i posicionament i marxa neurològica a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. La seva dedicació a la formació i la recerca en el camp de la sedestació i el posicionament en cadira de rodes li ha permès desenvolupar un enfocament molt especialitzat, buscant sempre la millor manera de prevenir deformitats i millorar la qualitat de les persones amb les alteracions posturals. Francesc treballa amb un enfocament més terapèutic, aportant solucions pràctiques i personalitzades per cada pacient, amb l'objectiu d'assolir una sedestació més òptima. És un plaer poder escoltar avui a una persona amb una dedicació tan destacada i una experiència tan àmplia al camp de l'ortopèdia i a la biomecànica aplicada en la sedestació. Sense més preàmbuls, us deixo amb en Francesc Octavio Mata. Bueno, hola. Hola, antes de empezar, que me he olvidado que a partir de este punto, que no lo he anunciado, que hay gente en el otro lado que no entiende el catalán, a partir de este punto ya la sesión se va a desarrollar toda en castellano, así vamos a facilitar el desarrollo y la comprensión de todo el público. Por lo tanto, ya el debate también lo haremos en castellano. Nos podéis hacer llegar las preguntas a través del chat también pues en castellano sin problema. Y disculpa que te he interrumpido. Nada, tranquila. Yo quería agradecer muchísimo la presencia de todo el mundo que se ha apuntado a esta ponencia, porque bueno, me siento muy acompañado y muy arropado por muchísimas compañeras, compañeros que estáis en diferentes sitios de España. Con muchos de vosotros ya colaboramos o nos conocemos y por tanto pues es un placer el poder hacer esta presentación. La presentación básicamente lo que va a intentar es hacer un recorrido temporal por todos aquellos momentos en los que bueno, hemos ido descubriendo cosas y al final va a ser como un hilo conductor que me permite llegar a todo el conocimiento que voy a intentar plasmar en el manual o en el libro. Aún no tenemos tampoco muy claro cuál va a ser el formato, pero sí que va a ver la luz, espero, a principios, mediados del próximo año, ¿no? Entonces, esta presentación, que la hemos titulado Sedestación y Posicionamiento en Neurología, es un poco, pues eso, como el resumen de todo lo que ha venido siendo el trabajo que hemos recogido durante los últimos años. Este trabajo es una mezcla muy curiosa, de hecho es muy incatalogable desde un punto de vista de titulación, porque aquí hay muchísimo conocimiento que pertenece a la terapia ocupacional, hay muchísimo conocimiento técnico, por tanto de la técnica ortoprotésica, y hay muchísima base de fisioterapia, de conocimiento musculoesquelético. Para conseguir cambios posturales en pacientes neurológicos, como vais a ver, a cualquier edad, lo que hemos tenido que hacer o lo que he hecho durante los últimos años ha sido, al final, imprimir una metodología científica, aunque es muy difícil tener conocimiento científico en estos temas porque el número de variables es enorme, pero sí que podemos recoger evidencia clínica, evidencia biomecánica de que se producen cambios siempre que hacemos tal o cual cosa, ¿no?
Entonces, el primer paso ha sido sobre todo el de buscar patrones, patrones posturales que nos permitan entender cuál es el proceso por el cual se ha deformado una persona, ¿no? Y hasta hace bien poco, pues lo que hemos tenido ha sido siempre una visión del posicionamiento relacionado con el confort y relacionado con el impedir que los pacientes se ulceraran, ¿no? Yo empecé hace años, empecé ya hace, bueno, llevo 35 años de ejercicio profesional como ortopeda y en el mundo de la parálisis cerebral en concreto debo llevar unos 25 años más o menos. Y hasta hace relativamente poco, hasta hace eso, unos 10, 11, 12 años, mi principal obsesión era dar confort y sobre todo evitar las úlceras, ¿no? Y bueno, en ningún momento me planteé que estos dos conceptos podían ser nocivos o podían ser patógenos para los pacientes. Era algo que estaba más que asumido y sí que con el tiempo tomé conciencia de que estas posturas confortables sobre materiales blandos, unas posturas que lo que persiguen es proteger, acompañar al paciente en su posición, etcétera, no estaban haciendo otra cosa que em, empeorar la situación. También es muy común que cuando nos enfrentamos a pacientes con graves desalineaciones corporales, nos encontremos con la palabra estructurada, ¿no? Es que esto está estructurado, este paciente está muy rígido. Bueno, después de la presentación espero que, como mínimo, relativicéis esta expresión, porque realmente estructuraciones como tal hay muy pocas, ¿no? En el lenguaje médico, estructurado, solo deberíamos aplicarlo cuando una persona tiene artrodesada un segmento articular. Existe una unión ósea entre dos huesos que no deberían estar unidos. Eso es una estructuración. Cuando una articulación no se mueve, hablamos de bloqueo. Y bloqueo es otra cosa. Bloqueo significa que esa articulación ha dejado de ejercer su función por diferentes causas. Porque la estructura muscular que la envuelve se ha vuelto rígida, porque se ha deshidratado, porque no se usa o porque se han fijado muchas estructuras de colágeno, también asociado al desuso, ¿no? Fijaros en esta paciente, en esta chica, Camino, así es un poco como la conocí. El primer asiento que se le hizo desde que yo la conozco más o menos es el de arriba, con la camiseta roja, y luego se le hizo un segundo asiento en el que podéis observar que su postura, su posición, la curva de su columna, la postura de báscula de su pelvis y de su cintura escapular sigue siendo la misma. La orientación de la cabeza, no hemos cambiado absolutamente nada ahí. No hemos atacado la postura como tal, no hemos hecho posicionamiento. Lo que hacemos es asumir que la palabra estructurada es intratable, pero nadie ha entrado a estudiar a fondo esas estructuras para ver si realmente están estructuradas, están artrodesadas o no. En el inicio, en los inicios de mi bagaje o de mi historia en este mundo, las pruebas radiológicas no dejaban lugar a dudas. Estábamos frente a imágenes eh, altamente severas, muy estructuradas desde el punto de vista visual, desde el punto de vista radiológico, y con unas deformidades que, bueno, aparentemente no teníamos capacidad para leerlas ni teníamos capacidad para tratarlas, ¿no? Entonces, a estas dos personas que veis aquí, uno es un chico y otro es una chica, las vais a ver posicionados, les vais a ver rectos, ¿vale? Aunque parezca increíble. Obviamente no tratamos la curva, digamos, raquídea, la curva de la columna de una forma completa. Hay una parte de esa curva que nunca vamos a poder tratar porque se ha desarrollado a lo largo del tiempo, pero sí que tratamos cosas como la asimetría de la pelvis, sí que tratamos la región costal para que esas costillas que tienen estas formas tan curvadas recuperen parcialmente su función, sí que recuperamos también y tratamos al pulmón, etcétera, ¿no?
Entonces, os he puesto esta foto, ¿no? Supongo que todo el mundo sabéis que es Hopkins, murió hace relativamente poco, pero bueno, para ser una persona tan influyente y tan mundialmente conocida, pues esta era su posición, ¿no? Esta era su postura en la silla, porque incluso en los principales hospitales del mundo se asume o se da por hecho que las posiciones de los pacientes con alteración neurológica son asumibles, son además irreparables y que además no podemos hacer nada con eso. Esto es lo que, bueno, vivimos en mi inicio. Cuando empiezo a trabajar con pacientes desde una óptica diferente, básicamente se produce en un punto de inflexión de mi vida que lo con un paciente en concreto, que me dice que él no quiere ir a un asiento hecho a medida porque ese asiento le va a deformar. Entonces, cuando me dice esta frase, lo primero que me planteo es, ostras, los pacientes se están planteando que las soluciones que les estamos dando son patógenas, les están deformando. Él realmente no estaba pensando en eso, él estaba pensando que todos los pacientes que están en asiento a medida son porque están muy mal y por tanto él no quiere acabar así, ¿no? Pero a mí me hizo un clic el cerebro, a mí me hizo un clic de decir, oye, ¿y por qué no empezamos a plantearnos la posibilidad de como mínimo paremos la evolución de la curva? Para parar la evolución de la curva tengo que poner una serie de puntos de apoyo y, por ejemplo, en esta chica, Patricia, tenemos una postura claramente de báscula pélvica, con la hemipelvis derecha elevada, el hombro derecho descendido, por tanto, una concavidad derecha, una convexidad izquierda. Y por tanto, simplemente aplicando principios muy sencillos. El principio de los 3 puntos, que en ortopedia controlamos bastante, porque es un principio que usamos mucho en los corsés, en la que aplicamos un punto de presión en la convexidad y 2 puntos en los vértices de la concavidad para poderla estirar. En este caso, bueno, conseguimos más o menos mantenerla más alineada. Es el principio que más o menos hemos ido aplicando cuando colocamos controles laterales en las sillas estándar. Y bueno, ahí empezó un poquito el bagaje. Como fruto de haber estudiado, por ejemplo, las teorías de Bousquet en ese momento, Bousquet desarrolló la teoría del movimiento hemipélvico como nadie, apoyado también con Philippe Suchard, el creador de RPG, Reeducación Postural Global, que ofrecía en esos años, estoy hablando de los años 90, 95, 2000, en los que RPG realmente pegó muy fuerte y además tenía una grandeza y era que veía a las personas de forma sistémica, bajo estos dos paraguas de conocimiento y también coincidiendo con que apareció un médico en Barcelona que desarrolló una técnica de tratamiento de la escoliosis, que es el doctor Rigo. Esa visión de que el cuerpo dentro de lo que nosotros estamos viendo se puede desestabilizar, empezó a hacer run run en mi cabeza, ¿no? Eso me demostró o me hizo llegar a la conclusión de que la mayoría de las desalineaciones y de las alteraciones que teníamos en pacientes neurológicos se deben a estas desalineaciones semicorporales. Estas desalineaciones semicorporales se mantenían en el tiempo y se rigidizaban, es decir, se volvían rígidas por un motivo que yo desconocía, pero se volvían rígidas. Cuando empecé a trabajar colocando la pelvis de forma simétrica, empecé a ver que el tratamiento debía ser asimétrico en el asiento. Es decir, que si yo quería darle más carga a una hemipelvis, lo que tenía que hacer es conseguir que esa hemipelvis descendiera. Hasta ese momento, el descenso de la hemipelvis se producía sobre todo em, sin hacerlo. Es decir, lo que hacíamos era colocar una cuña lateral que iba a buscar el contacto de la hemipelvis que estaba elevada. A nadie se le ocurría que esa pelvis había que descenderla. ¿Y cómo la descendemos? Pues la forma de descenderla descubrimos que era tan fácil y tan sencillo como flexionando más esa cadera. A esa conclusión llegué gracias a la colaboración de unos amigos de Barcelona que me prestaron una manta de presiones, es una ortopedia de Barcelona, me prestaron una manta de presiones y pude hacer un trabajo de investigación en un hospital de Madrid en el que medimos las presiones y el comportamiento
de distintos pacientes, sobre todo afectados de ictus, lesiones adquiridas. Lo que descubrimos es que cuanta menor presión había en el isquion, mayor presión había en la zona femoral. Y eso es lo que nos abre un poquito la puerta, ¿no? Es decir, claro, si yo extiendo la cadera estando sentado, me apoyo sobre mi fémur y el isquion deja de cargar. Si yo flexiono la cadera en posición sentada, el isquion asume más presión. Entonces ahí ya teníamos una herramienta de trabajo, ¿no? Y entonces vino la sorpresa, ¿no? Pacientes que estaban pues muy duros, muy rígidos, les colocábamos en una posición asimétrica de caderas, la pelvis que estaba inclinada más o menos cogía un contacto total con la base, porque colocábamos flexiones de cadera diferentes y dejábamos que pasaran unos 3 o 4 meses. Cuando pasaban los 3 o 4 meses ocurría esto. Entonces, otra vez, Lo que nosotros llamamos el efecto acordeón. Es decir, esta paciente ha estado, por decirlo así, muy chaparreta, con una distancia entre cintura escapular y pélvica muy baja, y sin embargo, cuando le damos carga a la columna, esta columna se flexibiliza. Esto empezó a ocurrirnos con todo el mundo. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué pasa esto? La verdad es que, bueno, en ese momento no tenía respuesta para eso, hoy sí, pero sí que es verdad que sabía que iba a ocurrir y por tanto todos los pacientes lo que hacíamos era darle carga a la pelvis, darle carga a los isquiones y sobre todo evitar la peor postura que puede tener un paciente, que es tener en el plano sagital de lado la cintura escapular por detrás de la cintura pélvica. Es decir, las escápulas tienen que estar lo más verticales posibles sobre la pelvis. Eso le da carga a la columna y se flexibiliza. Entonces, esta sorpresa, este hecho, fue el que o el que me, digamos, acompañó a seguir ampliando investigación, a seguir buscando patrones, a seguir entendiendo el porqué, ¿no? La evidencia realmente nos estaba diciendo lo que ocurría, ¿no? Es decir, que casi siempre lo que ocurre es que las personas se flexibilizan cuando las alejamos de una postura de retroversión y de reclinación. Por tanto, empecé a trabajar con asientos en los que hubiera un ángulo de fijo, en los que no se pudiera abrir el ángulo, en los que no hubiera reclinación, en los que sí que pudiéramos hacer una basculación para dar descanso, para dar repartos de fuerzas y cambios posturales a lo largo del día, pero sin embargo que no permitiéramos que la pelvis se adelantara con respecto a las escápulas. Eso lo que nos iba a dar es esa carga axial sobre la columna y nos iba a dar también un posicionamiento del cuerpo lo más cercano posible a la postura que tenemos cuando estamos en bipedestación, es decir, vísceras colgando. Las vísceras colgando, a día de hoy para mí, es uno de los elementos más importantes en posicionamiento. Cuando muchas personas me preguntan, bueno, claro, es que quiero poner a mi hijo o quiero poner a mi hermano en un standing, en un bipedestador, porque para mejorar la respiración, para mejorar la digestión, para mejorar no sé qué, eso lo puedes hacer en sedestación. Lo único que ocurre es que en sedestación la tendencia biomecánica nos lleva a esa retroversión y eso es lo que tenemos que combatir. Por tanto, esta postura retrotraída, esta postura fetal al final, ¿no? Que es una tendencia que todos tenemos, y esta postura a la que muchos dispositivos que tenemos en el mercado, sin darnos cuenta, acompañan a que acabemos en ella. Pensad en un paciente que tiene una cierta tendencia a empujar con la espalda hacia detrás y el respaldo que colocamos es muy blando. Lo que va a ocurrir es que la espalda va a retrasarse porque el respaldo no la está frenando. Con lo cual, las vértebras dorsales van a ir retrasándose con respecto a la pelvis e inicio ese camino de postura cifótica. Y si además tenemos una silla o un chasis como el que veis aquí, no quiero, digamos, que saquéis conclusiones de que me estoy metiendo con una marca u otra. Es el ejemplo y ya está, ¿no? Pero al final también es el uso de ese chasis el que es importante. Si tenemos un chasis con un ángulo abierto, si os veis aquí ni siquiera está en 90, la pelvis se va a ir hacia adelante. Fijaros lo adelantada que está la pelvis con respecto a la línea escapular.
Eso es lo que rigidiza porque ninguna víscera cuelga, el diafragma se adhiere, los músculos intercostales entran en síndrome fascial y toda la pared, digamos, posterior, toda la cadena extensora de espalda se inhibe completamente. Ese es el proceso de la deformidad real. Y teniendo en cuenta que todos somos asimétricos, acabamos torcidos hacia un lado. Ese empezaba a perfilarse como el elemento que me estaba diciendo por dónde iban las cosas. Por tanto, lo que estábamos viendo es que teníamos formas muy dispares, teníamos formas posturales muy diversas, pero siempre se cumplía un elemento, el principal, y es que la pelvis está adelantada respecto a las escápulas. Ese elemento es el que hace que el paciente se ponga rígido. Luego hay otros, hemos profundizado mucho más. La evolución en el conocimiento se basó precisamente en esto, en analizar miles de posturas, miles de radiografías, miles de pruebas diagnósticas para ver en qué se producía una coincidencia y poder establecer, como he dicho antes, patrones que nos fueran útiles, ¿no? Analizando decenas de radiografías, lo que sí que veíamos era esto, que en cualquier edad se producían asimetrías ilíacas. Casi todos los pacientes, incluso en la radiografía que tenéis debajo a la derecha, que es un paciente muy, muy joven, si os fijáis, aún no tiene ni formada la rama isquiopubiana, o sea, es un paciente que está 3 añitos, tenemos una gran diferencia de tamaño o de posición de la pala ilíaca derecha con respecto a la izquierda, ¿no? Tenemos una posición asimétrica de la pala ilíaca. Eso ya nos está diciendo hacia dónde vamos y por tanto nos está diciendo que este paciente, si no hacemos nada con él, va a acabar teniendo serios problemas posturales. Y efectivamente descubrimos que había patrones, ¿no? Los patrones se repetían en cosas que no habíamos percibido hasta ese momento. Pero los patrones los pudimos establecer gracias a esta figura que veis aquí, el morfodiagrama. Primero establecimos una serie de puntos unidas por rayas para definir, para de alguna forma tipificar tipos de postura, porque así la comparativa entre diferentes morfodiagramas nos podía hacer llegar a conclusiones sobre ángulos, vectores, tendencias posturales que de otra manera no hubieran sido posibles, ¿no? Entonces, esta variedad de morfodiagramas recogida a lo largo del tiempo es la que nos ha permitido también, o la que me ha ayudado mucho a poder establecer estos tratamientos posturales, como veis aquí abajo. Aquí ha sido tratada con este nuevo concepto y podéis ver que el cambio, tanto a nivel del morfodiagrama como a nivel, digamos, visual de la propia paciente, es absolutamente diferente. Quiero que percibáis que no solamente se perciben cambios en la postura alineada de la persona, sino que también se perciben cambios en la orientación de la cabeza, se perciben cambios en la tensión de los hombros, se perciben cambios en la capacidad de la paciente de poder llevar los brazos a la zona media, central, anterior. Por tanto, lo que estamos hablando es de que, correcto tratamiento, estamos deshaciendo toda esa rigidez, estamos deshaciendo toda esa resistencia corporal, fruto del desuso, fruto del mal uso, fruto de la mala gestión que hemos hecho de esa postura, y la podemos reencaminar hacia posturas mucho más fisiológicas y mucho más saludables para la paciente. La evolución también nos permitió desarrollar técnicas de trabajo concretas, ¿no? Por ejemplo, en dispositivos tan sencillos como asientos pélvicos, en este caso de escayola, que hasta ese momento siempre se desarrollaban en postura de decúbito prono. Uno de los elementos que me exigía a la hora de posicionar con escayola era que necesitaba posicionamientos asimétricos de cadera. Si necesito las caderas asimétricas, es imposible realizarlo en decúbito prono, porque en decúbito prono nunca me van a quedar bien. Además, realizándolos en carga, lo que conseguía era que la fisiología, la morfología de la paciente o del paciente, mucho más fidedigno a su propio cuerpo y a su propio comportamiento, ¿no? Estas dos fotos que veis aquí a la izquierda, abajo, las tomé ayer, justo ayer, con un asiento que hice ayer.
15, 20 minutos es lo que tardamos en realizarlo. Cuando tienes la técnica por la mano, eres súper respetuoso con la postura que va a tener la niña, haces una serie de posicionamientos dependiendo de hacia dónde quieres llevarte la pelvis y simplemente tienes que irla acompañando con pisos de escayola hacia arriba. Obviamente hay una técnica concreta para poderlo aplicar, no vale con ver un vídeo, simplemente hay que ir a un sitio que te lo expliquen y cuando lo integras es algo súper sencillo y que cualquier profesional puede realizar. La cuestión está en que una vez hecho el asiento, en un niño que no tiene control postural, que no tiene capacidad de mantenerse, adquiere la capacidad para poder realizar alcances por encima de la línea de hombros y permite que el niño empiece a desarrollar habilidades pues, de contracción del cuadrado lumbar, etcétera, ¿no? Por tanto, es una herramienta de trabajo que nos permite también diseñar técnicas terapéuticas diferentes. En este caso, si os fijáis, el niño tiene facilidad para agarrar de un lado, sin embargo, no tiene facilidad para agarrar de otro. El niño tiene más debilitados unos oblicuos abdominales que otros. Por tanto, terapia ocupacional aquí tiene que enfocar muchísimo en qué sector de trabajo vamos a realizar los alcances para poder potenciar al máximo unas habilidades respecto a otras y así eliminar esa tendencia postural asimétrica de la que hablábamos. La adquisición de materiales de diagnóstico, como es la ecografía, ecografía con capacidad de estudiar musculoesqueléticamente, de realizar elastografía, de realizar Doppler, Doppler profundo, nos permitió ir mucho más allá. De hecho, procesos relacionados con la alteración facial no hubiera podido desarrollarlas si no hubiera sido porque hemos estudiado también decenas de pacientes ecográficamente y podemos llegar también a la conclusión de que hay elementos fisiológicos y patológicos que siempre se cumplen. De hecho, podemos incluso determinar si el paciente lo que está presentando es una alteración más bien espástica o es una alteración fascial, porque el músculo espástico suele estar irrigado porque tiene movimiento, tiene doble reactividad al estímulo externo y sin embargo el músculo facial está comprimido, es un músculo que no tiene entrada. Por tanto, el Doppler se convierte en una prueba fundamental para poder encaminar la terapia que realicemos a nivel de fisioterapia para la preparación o no de ese paciente y obviamente también es un elemento indispensable, para mí hoy en día es indispensable a la hora de realizar, por ejemplo, pues un asiento pélvico o cualquier asiento con la intención de protección de caderas. Tenemos demasiadas veces la idea de que la postura de seguridad de las caderas es la abducción y la rotación externa, y lo que nos ha demostrado la evidencia es que no es así. Cuando tú coges a un peque, coges a un adulto, le haces una ecografía de cadera, que normalmente la realizamos posterior y lateral. Y lo que ves es que según la posición que le des en sedestación, adquiere una relación entre el fémur y el acetábulo u otra. Entonces te das cuenta de que los asientos para caderas inestables deberían ser realizados en la mayoría de las ocasiones ecoguiados, porque al realizar una ecografía con la postura exacta, sabes que estás poniendo la cadera en la posición adecuada, ¿no? Y ahí pues es donde nace la investigación. La investigación realmente no es más que la comparativa de muchas pruebas y el intentar, como decía, buscar elementos en común que se producen o se dejan de producir dependiendo de determinados estímulos que le demos, ¿no? Mediante la investigación hemos podido llegar a la conclusión de que hay dos grandes morfotipos costales, es decir, hay dos grandes formas de costilla en el paciente neurológico, a las cuales le llamamos costillas en abeto, sería un poco el dibujo de la izquierda, o costillas en palmera, ¿no? El dibujo de la derecha, emulando un poquito esa forma de las hojas de estos dos árboles. La cuestión está en que cuando tenemos una alteración en costillas en abeto o en palmera, sabemos exactamente qué tipo de músculo accesorio respiratorio está alterado. El intercostal externo, que es un músculo inhalatorio, es un músculo que deprime las costillas hacia abajo y es el por detrás. Y es el que realmente produce esta rotación de la costilla y nos da esta sensación de abeto. Por tanto, ya nos está
diciendo desde un punto de vista radiológico dónde tenemos que entrar, sobre todo pues, las fisioterapeutas, para atacar y deshacer un poco esa resistencia postural. La investigación también nos ha permitido desarrollar otras figuras, ¿no? Antes os he hablado del morfodiagrama. Después del morfodiagrama ha venido la RPT, la red pélvico-torácica. Es una relación que se solapa al morfodiagrama y que es una figura que lo que pretende es valorar al morfodiagrama como figura. El morfodiagrama es una figura que queda muy bonita, pero en ocasiones el paciente aparentemente está recto y sin embargo mantiene postura escoliótica en profundidad, ¿no? Entonces la RPT lo que intenta relacionar es, pues eso, la pelvis y las escápulas con los ángulos costocondrales, que son los ángulos de las costillas falsas. Si un paciente, una persona tiene escoliosis, las dos costillas flotantes van a estar asimétricas. No pueden estar simétricas en relación a las clavículas y en relación a la pelvis. Entonces, esta figura en sedestación es fundamental para complementarla, como veis aquí, con un morfodiagrama, que sería la figura de los puntos azules, una RPT, que sería la figura de los puntos amarillos, y luego podemos trazar líneas en las que sabemos o vemos dónde están los principales grupos musculares acortados. Cuando realizamos esto, cuando realizamos esta figura completa, es súper sencillo darse cuenta de que casi siempre son los mismos músculos que están relacionados y que están en acortamiento, que están en rigidez. Y entonces aquí aparece la última fase, el mundo fascial, el mundo de la fascia. El mundo de la fascia o miofascial es un mundo poco conocido porque está en pleno desarrollo, pero sí que hay autores que ya nos han presentado sus modelos de cadenas miofasciales. Como os he hablado antes, yo me fijé mucho en Busquet. Busquet es un autor para mí de referencia, pero cuando empiezo a trabajar en sedestación, las cadenas miofasciales no coinciden con las de Busquet. Busquet tiene un modelo funcional, tiene un modelo en el que habla de cadenas extensoras, flexoras, rotadoras. Pero los fisiólogos, los médicos que están estudiando las fascias, los autores que están trabajando más en profundidad, incluso en cadáver, lo que se han dado cuenta es que hay direcciones de fibras y también hay profundidades de estas fibras. Por tanto, Carla Steco, que es la primera médica que hace un atlas fisiológico de la fascia, extirpada de cadáveres, lo que nos demuestra es que las fibras van por su profundidad y por la orientación de sus fascias. Y ahí es donde realmente encontramos coincidencias con el comportamiento de la sede. ¿Qué cadena miofascial está alterada o no? Gracias a el morfodiagrama y gracias a la localización de los músculos determinados. Por tanto, cuando yo tengo una paciente a la cual le sobrepongo su radiografía, a la cual le sobrepongo su morfodiagrama, a la cual le sobrepongo su RPT, sé perfectamente lo que hay que hacer con ella. Porque la evidencia de toda esta investigación y de todo este tiempo nos ha permitido llegar a conclusiones. Una de ellas, por ejemplo, es el segmento intercostal. Aquí tenéis dos ecografías dinámicas en las que se pueden observar las costillas. Esto es una toma longitudinal a nivel de las costillas de 8 de 9. Esto es un tórax cóncavo, ve una costilla súper cercana a la otra costilla. Y esto es el mismo paciente, la misma, porque es una chica, en el lado convexo. Esta fue otra sorpresa. La quiero mencionar aquí porque es importante tenerla en cuenta. Siempre nos habían contado, o a mí al menos me habían contado, que en las posturas, digamos, escolióticas, la zona convexa es la que más respira. Y la zona cóncava la que menos porque tiene menos espacio. La evidencia ecográfica no nos ha dicho esto. La evidencia ecográfica nos ha dicho lo contrario, justo lo contrario. La evidencia ecográfica lo que nos dice es que el lado convexo, por estar las costillas tan alejadas, entran en el síndrome fascial los músculos intercostales, porque están tan lejos que son incapaces de contraerse y de realizar acción. No se trata tanto de un punto de vista neumológico, en el cual el pulmón no deja de ser una esponja, sino desde un punto de vista musculoesquelético. El músculo no puede funcionar. Fijaros el movimiento que vamos a observar aquí. Aquí veis cómo se mueve el parénquima, se mueve el diafragma, se mueve el pulmón por debajo y cómo hay
contracción en las fibras. ¿Veis? Estas fibras como se, digamos, elongan y se comprimen. Es el convecto. Vamos a colocarlo. Si os fijáis, es una piedra. Es un bloque que se mueve sin contracción ninguna, sin capacidad de aproximación y alejamiento de las fascias que envuelven al músculo. El músculo es esta zona gris de aquí, porque es incapaz de respirar. Mientras este hemitórax sea incapaz de respirar, está completamente contraindicado colocar controles, alinear ese tórax, para alinear ese raquis. ¿Por qué? Porque el paciente no está preparado para respirar. Lo que estamos haciendo en todo caso es comprimirle la zona cóncava, que es la única que está respirando, y por tanto aún estamos dificultando más el proceso de respiración. Aquí es donde aparece un poquito el concepto de que tenemos que preparar al paciente. El conocimiento adquirido por parte de esta investigación supone que la pelvis tiene que ser tratada primero. La mayoría de posturas asimétricas mantenidas en el tiempo nos van a llevar a una posición como la que veis aquí. Realmente solo hay dos modelos. Una posición en la que la hemipelvis de apoyo esté cerrada o una posición en la que esté abierta. Y la hemipelvis contraria siempre va a hacer lo opuesto, por una simple cuestión de biomecánica y de equilibrio articular entre las piezas esqueléticas. Por lo tanto, lo que debes hacer es esta asimetría. Si aquí calzamos con una cuña, le damos apoyo a este isquion aéreo, lo que vamos a hacer va a ser perpetuar el problema. Lo que vamos a hacer no solamente perpetuarlo, sino decirle al cuerpo, ok, vas por buen camino. Esta deformidad que estás adquiriendo está bien, porque seguimos manteniendo la inclinación, seguimos dándole más carga al lado deprimido, por una razón obvia, y vamos a continuar con el proceso. Entonces, este conocimiento nos ha permitido también descubrir o dilucidar que en pelvis muy asimétricas, como podéis ver aquí, en la que la hemipelvis izquierda está muy abierta y la hemipelvis derecha está muy cerrada, tenemos una columna que está totalmente inclinada hacia el lado derecho. Cuando estudias el comportamiento biomecánico de la articulación sacroilíaca, que son estas dos zonas de aquí, te das cuenta enseguida de que cuando hay una apertura de la pala ilíaca, la vértebra lumbar... Hola, me habéis perdido, ¿verdad? Sí, te hemos perdido. Perdido. ¿Dónde os habéis quedado? Te estábamos siguiendo bien por el audio. Sí que había un poco de turbulencias con el vídeo. A ver si ahora podemos proseguir Es mejor. porque hay mala cobertura aquí, quizás. Estábamos No lo sé. aquí. Sí, sí. Vale. ¿Os habíais quedado en esta o queréis que revise la anterior? La siguiente, la última, la hemos seguido bien. Vale, venga, pues vamos para allá. Sí. Estaba aquí. Entonces, estaba hablando de la sacroilíaca, de la importancia de la sacroilíaca. Eso nos hizo descubrir también que antes de posicionar en una posición basculada de pelvis con mucha rigidez, lo primero que tenemos que hacer es deshacer esos bloqueos que me permitan el descenso de la pelvis. Por tanto, cuando tenemos una vértebra totalmente adherida a una pala ilíaca abierta, a día de hoy podemos afirmar con rotundidad que hay un bloqueo sacroilíaco de ese lado. Y por tanto, no tiene mucho sentido posicionar si no pasamos primero por un fisioterapeuta, por un osteópata, un profesional que desbloquee, movilice esa articulación. El conocimiento también nos ha permitido meternos en otros niveles. Gracias al posicionamiento y gracias a la terapia, pues hemos mejorado el comportamiento laríngeo, hemos mejorado el posicionamiento de helioides y por tanto nos hemos metido de lleno en campos como, pues bueno, el orofacial, ¿no? O el de la ATM, la articulación temporomaxilar. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que todo está conectado. Este chico, José, empieza con la foto de la izquierda y al cabo de un año y medio de postura, digamos, terapéutica, cambia absolutamente la capacidad de orientación de su cabeza, la expresión facial, la apertura de los ojos y el control de su lengua, por ejemplo, y entre otras cosas, ¿no? Eso se debe a que en esta primera foto que tenéis en la izquierda hay un cúmulo de cosas que hay que tratar.
Yo puedo hacer toda la logopedia que quiera con él, pero si no resuelvo su respiración, fijaros el esternocleidomastoideo que tenemos ahí, en su lado derecho, y fijaros el esternocleidoioideo que tenemos en el lado derecho. Están muy duros, muy rígidos. Y eso va a impedir que podáis tratar y que podáis realizar alimentación, habla, etcétera, a no ser que tratemos primero eso. Por tanto, nos tenemos que ir abajo, tenemos que irnos a pelvis, tenemos que irnos a vísceras, tenemos que irnos a respiración para poder relajar este esternocleido y pasar a la siguiente fase. Y eso es válido a cualquier edad. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho a cualquier edad, porque nos hemos encontrado con contracturas, con hipertonías muy elevadas a cualquier edad y hemos visto cómo iban descendiendo, hemos visto cómo se iban adaptando a la nueva posición. El conocimiento nos dice que la movilidad es uno de los elementos más patógenos. Os he dicho antes que uno de ellos era, o el más importante era, la postura en retroversión, ese deslizamiento de la pelvis hacia adelante, y el segundo es la inmovilidad, es el mantener una posición desalineada mantenida en el tiempo. ¿Vale? Eso desarrolla tensiones de origen facial, respiraciones asimétricas, y eso hace que el hemitórax, como os he hablado, convexo, deje de respirar. Como dejo de respirar con el hemitórax convexo, inconscientemente tiro de mi esternocleidomastoideo para intentar respirar con esos intercostales. Por eso, la mayoría de pacientes que están en postura inclinada giran su cabeza hacia el lado cóncavo, porque es un signo clarísimo de que hay alteración respiratoria. Hemos entrado en una afectación pélvica, esa afectación pélvica me ha desalineado y he acabado desembocando en una respiración asimétrica. Y aquí tenéis al hijo. Este es el morfodiagrama, perdón, este es el algoritmo de tratamiento postural. Obviamente está muy simplificado, en el que se incluyen pues, los tres grandes elementos que influyen en el método de tratamiento que hemos desarrollado, ¿no? La ortopedia, la fisioterapia y la terapia ocupacional. Al final se trata de identificar determinados elementos posturales, que son los que nos dicen por dónde van a ir los tiros, y ir desgranando poco a poco las diferentes problemáticas que nos vamos encontrando, irlas tratando de forma postural o de forma física o de forma activa para que el paciente vaya recuperando su posición y podamos, de alguna forma, evidenciar que efectivamente podemos conseguir cambios progresivos y en muchas ocasiones sin necesidad de grandes cambios en cuanto a los materiales de apoyo. Aquí, por ejemplo, tenéis a- es- él, es, in- él es Adrián, en una posición totalmente colapsada, es un hipotónico en este caso. Fijaros que, aún siendo hipotónico, es un niño que ya nos está diciendo que respira por el lado derecho, es decir, está inclinando su cabeza, rotándola hacia el lado cóncavo, por tanto, su lado convexo ya ha iniciado un camino de pérdida de actividad respiratoria y, por tanto, la aplicación de controles como los que lleva aquí no sería lo más indicado, no sería lo correcto. En primer lugar, porque están simétricos en altura, cosa que es absurda en un niño que está torcido. Debería haber uno más alto que el otro. Pero aunque hiciéramos eso, estaríamos dificultándole a nivel respiratorio. Primero este niño tiene que pasar por terapia respiratoria para después poder hacer el cambio postural. Ese concepto es el alma mater del principio Keller de posicionamiento, que es el principio que os estoy presentando hoy aquí, ¿no? Las curvas raquídeas las estamos mejorando gracias a que, bueno, mejoramos el posicionamiento pélvico. Fijaros aquí, tenemos una paciente sentada y aquí la tenemos tumbada. No quiero que os penséis que aquí os estoy vendiendo la moto, no se trata de eso. Lo que quiero que veáis es que estando sentada tenemos una gran asimetría de la pala ilíaca. La izquierda está muy cerrada y la derecha está muy abierta. Y sin embargo, en posición tumbada después del tratamiento, la tenemos prácticamente simétrica. Las radiografías sentadas nosotros no las usamos casi nunca. ¿Por qué?
Porque si un paciente tiene alteración neurológica, es absurdo que las hagamos en posición sentada, bajo gravedad. Las radiografías para determinar si hay escoliosis o no deberían ser siempre en pacientes sin control postural en decúbito supino, porque estamos retirando la gravedad de la ecuación. La evidencia está clara. Muchas compañeras, muchos compañeros de fisioterapia, de ortopedia, que trabajan con este nuevo enfoque, nos están mandando pacientes que tenemos en común y nos están evidenciando los cambios, ¿no? Que tenéis una paciente con parálisis cerebral, 30 años, el 5 del 10 del 22 tiene este aspecto tumbada en decúbito lateral, y el 13 del 3 del 24 tiene este otro aspecto tumbada en decúbito lateral. ¿Qué hay de diferencia entre estas dos fotos? La diferencia está clarísima. Un asiento, en este caso han sido dos asientos, y una fisioterapeuta en su vida. Pero atacando los elementos o los segmentos adecuados. Si no atacamos los segmentos adecuados, esta curva va a seguir apareciendo muy rígida y va a seguir apareciendo muy severa frente a la radiografía, cuando en realidad esa curva es otra gracias al tratamiento. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿no?, de evidencia en el cual podemos ver pues una serie radiológica que me mandó que ha trabajado una compañera, una fisioterapeuta en Madrid. Es un niño que ha sido tratado con asiento pélvico de escayola. Es decir, aquí no hay ningún asiento ortopédico. Esto es con escayola. Es un niño que no tiene marcha, por tanto, no tiene capacidad de mantenerse en bipedestación. Y fijaros cómo partimos de una postura muy asimétrica de palas ilíacas. Hemos hecho asiento pélvico asimétrico para tratar las palas ilíacas y eso nos ha permitido adquirir control. Aquí estamos en bipe, por cierto, porque las radiografías en este hospital se hacen en bipe, pero sí que no está, digamos, sostenido con nada. Es decir, el niño no tiene capacidad de marcha, se sostiene unos segundos de pie y colapsa, ¿vale? Entonces, este es un poquito el objetivo del trabajo que estamos evidenciando. Y eso también nos permite darnos cuenta que podemos hacer tratamientos progresivos en los que realineamos escoliosis muy severas. Fijaros aquí, tenemos una postura con una gran retropélvica, un adelantamiento pélvico con respecto a las escápulas, una gran postura cifótica y un colapso de la cabeza sin control cefálico, con un cabecero, vamos a llamarle altamente técnico, un cabecero que más o menos cuesta unos 1000 y pico euros, que no está haciendo nada, porque el problema no es del cabecero y el problema no viene de la cabeza, sino que viene o proviene de abajo, de la base. Entonces lo primero que hacemos es cerrar el ángulo, dar verticalidad e ir corrigiendo progresivamente hasta que tenemos esta realineación. Esta foto es de julio de este año, julio del 2024, y esta foto de aquí es de la semana pasada, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea de los tempos en evolución, ¿vale? Esta es la niña que habéis visto su espalda en decúbito lateral. La veis aquí, pues un poquito cómo empezamos. Y veis un poquito, pues eso, cómo está ahora con un asiento en el que también colocamos las caderas en postura de seguridad, en este caso en abducción. Fijaros sobre todo en el hecho de que una rodilla está más alta que la otra, es decir, hay más flexión en un hemicuerpo que en el otro, porque me interesa darle más descanso o apoyo a ese isquion. Fijaros que ella presenta una báscula pélvica con elevación izquierda. ¿Qué es lo que yo hago? Le flexiono más la izquierda, con lo cual ya consigo que eso descienda. Pero para conseguirlo, ya digo, hay que preparar al paciente. La evidencia también nos ha dado en muchos casos pacientes que aparentemente no tenían control postural y que han acabado sentándose solos. Puede ser que se sienten solos en algunos segundos, en algunos minutos, pero por ejemplo, en este caso de aquí era una sedestación puntual, pero es que partíamos de una situación severísima. Y fue, pues nada, el hecho solo de verle sentado en esta posición. Pero, por ejemplo, en este caso, cuando yo empecé con él así,
Y ahora tenemos sedestaciones prolongadas en esta posición en la que él se apoya, él está con los pies colgando y es capaz de aguantarse, porque ha adquirido capacidad de control postural y ha adquirido capacidad para dominar su cuerpo, ¿no? También hemos tratado casos como los epistótonos o las grandes distonías. Aquí tenéis a Juan Antonio con un cuadro distónico extensor típico, ¿no? En su silla, una silla blanda, aquí obviamente no tiene el cinturón, pero el problema es que la silla le permitía el deslizamiento de la pelvis hacia adelante, lo cual retroalimenta todo el patrón. Y aquí le veis en una silla posicionadora en la que no hay tirón. Le tenemos totalmente inhibido. En los distónicos los resultados se observan de una forma muy importante y además de una forma muy inmediata. Y tenemos al paciente, pues ya veis que no tira de pies, el chasis es el mismo, hemos aprovechado el chasis de del paciente, pero lo que ha cambiado es este asiento. Hemos hecho unos cuernos muy largos anteriores para mantener postura en un inicio, pero luego esos cuernos se suelen cortar hasta, bueno, pues eso, minimizar la postura del paciente. Y por último, movimientos asimétricos descoordinados como las coreoatetosis o las ataxias que llevan a esta descoordinación. Esta serie de asientos que podéis observar aquí es una serie de asientos. Estas tres fotos a mí me gustan mucho porque los tres asientos los he hecho yo. Entonces, el primero realmente no lo hice yo, pero sí que participé en su fabricación. El segundo lo hice ya estando yo, digamos, aquí trabajaba para la multinacional que fabricó este asiento. Aquí yo ya trabajaba en mi empresa, pero fabriqué este asiento. Y este asiento es un asiento ya fabricado íntegramente por mí con el conocimiento de Keller, ¿no? Sí que es cierto que la evolución ha sido positiva, los cambios fueron buenos, ya desde buen principio, pero desde luego está claro que cuanto más conocimiento por evidencia tenemos, más lejos conseguimos llegar y más nos permite realizar diseños que sean positivos, ¿no? Aquí tenéis otra serie de logros posturales en el sentido de posición asimétrica. Fijaros de nuevo en esa flexión de cadera izquierda, porque es el lado que está elevado. Yo esa flexión no puedo hacerla si no tengo un tratamiento de fisioterapia específico antes del posicionamiento. Por tanto, no es tan fácil como coger y, bueno, voy a copiar este método. Francés pone asimétricas las caderas, yo las voy a poner también. Eso no funciona. Es muy importante que no lo hagamos. Lo importante es que hablemos con un fisioterapeuta, que apliquemos el conocimiento de fisioterapia primero, de ortopedia después y luego hagamos los trabajos de activación necesarios para que el paciente adquiera la capacidad de control que necesitemos. El principio Keller básicamente se basa en tres principios fundamentales, que luego obviamente se complican mucho. El primero es que si tenemos una postura asimétrica, tenemos que trabajar los planos en este orden. Primero el coronal, es decir, la báscula pélvica y escapular. Después el transverso, por tanto, las rotaciones que pueda presentar. Y el sagital, el último. Si el paciente sí que es simétrico, pasamos a sagital directamente. El segundo principio es que vamos a ir también por orden en cuanto a la alteración patológica. Primero vamos a colocar las articulaciones en seguridad. Estoy pensando sobre todo en caderas, pero también estoy pensando en las costovertebrales. Vamos a inhibir el patrón voluntario. Vamos a atacar la deformidad esquelética que tengamos, en este caso la postura global. Este concepto que os estoy diciendo aquí no es un concepto muy afortunado. Deformidad esquelética realmente no sería la palabra, sino que sería deformidad postural, porque el esqueleto realmente no está deformado. Y luego ya pasamos a funciones fisiológicas y funciones motoras. Y el tercer principio es ir por orden, ir de abajo hacia arriba. Siempre primero caderas, pelvis, tronco, cabeza y solo entonces preocuparnos de miembros superiores. Entonces, terapeutas ocupacionales dicen que a través de la función se puede conseguir posicionamiento. Eso es mentira. La evidencia no nos dice eso. La evidencia de muchos años de pacientes deformados lo que nos dice es que la acción funcional compensada, el cuelgue tisular, porque estoy compensando una acción, lo que hace es deformarme más. Solo voy a conseguir una correcta función si estoy bien posicionado. Por tanto, a lo mejor tenemos que hacer un paso atrás
para poder hacer 3 hacia adelante. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿no? Y bueno, aquí tenéis un poquito el diagrama de cuál sería el itinerario de terapia o el itinerario de trabajo que seguimos con el método, ¿no? Primero hacemos una valoración muy profunda en la que valoramos radiológica, postural, ecográfica, funcionalmente, identificamos qué objetivos queremos y ahí sí que es importantísima esta parte. Tenemos que hacer una terapia de preparación del paciente. Si no preparamos al paciente, el posicionamiento con asiento no va a funcionar. Tenemos que hacer primero siempre esta preparatoria. Y una vez posicionamos al paciente, hay que rediseñar la terapia, en la que fisio, teo, logo y luego algunas otras vayan orientadas a reforzar los logros que consigue este asiento. Al final, como podéis ver, es un concepto diferente que nos permite hacer evoluciones como esta, la de Marta, que espero que nos esté viendo porque la he invitado y me hace muchísima ilusión que pueda ver esta presentación. Y es un caso muy especial para mí porque aparte de que es una muy buena amiga, pues ha sido un caso muy difícil de tratar, ¿no? Porque su cuerpo estaba pues muy, muy descuajiñado. Pero sí que es importante que si seguimos el camino adecuado, podemos conseguir cambios muy importantes. Con Marta tuvimos la suerte de poder contar con un fisio que supo aplicar las necesidades concretas que necesitamos o que requeríamos en cada paso del posicionamiento y por tanto eso nos ha permitido continuar con la evolución del caso. Y aquí tenéis las 2 radiografías que os he enseñado antes. Una de ellas es Marta, la de la derecha, y otra es Hugo, el de la izquierda, que es un chico mucho más afectado que Marta. Además es mayor, tiene 52 años, mi edad, nació el día antes que yo. Y fijaros qué curva tiene, fijaros qué nivel de deformidad y fijaros cómo está posicionado. Ahí lo tenemos posicionado según tolerancia también. Tenemos que buscar muchas veces los límites y tenemos que tener en cuenta que tienen que ser capaces de aguantar ahí durante unas horas. Los principios para ellos suelen ser muy duros y por tanto tampoco podemos, digamos, ir a lo visual, ponerles bonitos, sino que es un proceso que tenemos que seguir con el tiempo y por tanto los asientos los tenemos que ir modificando, los tenemos que ir excavando o les tenemos que ir añadiendo materiales para ir acompañando esta evolución corporal que tenemos. Yo poco más tengo que deciros. Esto ha sido un poquito un recorrido muy resumido de cuál ha sido pues, el camino que he seguido como para llegar a este punto. Y llegados a este punto, la verdad es que es un momento en el que me gustaría muchísimo compartir estos conocimientos pues, con la publicación de un manual. Este manual seguramente va a ser, digamos, publicado en formato libro, escrito, pero estamos teniendo muchísimas dificultades para desarrollar una impresión, hay cada vez menos editoriales. Los que, por ejemplo, conozcáis o conocíais la tienda Freixanet de Barcelona, pues ya sabréis que habrá cerrado. Han cerrado muchísimas en todo el país. Y bueno, pues a lo mejor estamos explorando. Lo que sí que está claro es que de cara al año 2025, principios del 2025, antes del verano, me gustaría poder ofreceros esta documentación, esta herramienta. Y luego que sepáis que estamos, bueno, pues desde hace años realizando cursos respecto a este método. La propia Universidad de Vic ha sido una de mis primeras universidades que me acogió y que apostó por esta visión nueva. De hecho, es una universidad a la que le estoy muy agradecido porque cada año estuvimos haciendo formación en este caso y por tanto creo que es justo reconocer el apoyo que me brindaron. Y que sepáis que para las que ya me conocéis, que vamos a tener Instagram, que supongo que estaréis sorprendidas porque no es, digamos, un campo muy, muy típico mío, ¿no? No suelo moverme por las redes sociales, pero bueno, hemos hecho el compromiso de abrir una red social y allí ir colgando pues todas estas cosas, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y espero si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, voy a dejar de compartir pantalla para que mis compañeras puedan también decir sus cosas. Pues muchas gracias, Francesc. Te hemos seguido a veces con un poco de dificultad, pero bueno, Lo se ha siento. podido ver y sí te hemos podido escuchar
pues bastante bien. Núria, endavant, te dejo con Vale, el debate. vale. Empezamos con las preguntas que ahora mismo empiezan a llegar. Tenemos a Ana que nos pregunta, a nivel de asientos de escayola, ¿cómo se obtiene la asimetría pélvica en el posicionamiento? Exactamente igual que con la espuma y otros materiales. Lo que hacemos es crear una base sobre la cual sentamos al niño y vamos subiendo escayola hacia arriba. Entonces, normalmente antes lo que hacíamos era flexionar al niño, hacer unas patitas, no sé qué. Ahora es mucho más sencillo. Lo que solemos hacer es cortar o precortar un material barato, que puede ser espuma, puede ser polispán, puede ser corcho, que haga forma de cuña. Entonces, eso lo colocamos debajo del fémur X que queremos flexionar y por encima ya colocamos el yeso, con lo cual ya la estructura de apoyo es asimétrica y por tanto todo lo que viene arriba es asimétrico. Vale, otra pregunta. En caderas operadas con el riesgo postquirúrgico, ¿cuál es la postura de seguridad? Depende, la respuesta es depende. La postura de seguridad, si tenemos normalmente los niños cuando tienen retraso motor o por ejemplo no han andado mucho, no han dado estímulo al fémur, el fémur suele estar en una posición de coxa valga, es decir, está muy alineada la cabeza con la diáfisis y en antetorsión. Entonces, en sedestación solemos pensar que el riesgo de cadera está asociado a la prueba de Reimers, que es la migración del fémur respecto al acetábulo. Pero esto es una asimetría o es un riesgo superior, es decir, es un riesgo en bipedestación. Cuando nosotros nos sentamos, lo que hacemos es tener mayor riesgo posterior. Entonces, ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención. Ya digo, la coxa vara, que es una coxa muy angulada, no tiene que ir jamás en ABD, en abducción, porque eso es de alto riesgo. Podríamos estar luxando o inestabilizando anteriormente la cadera. Pues ahí tenemos que estudiar muy bien la cadera, qué morfología tiene, y en cada caso aplicar la solución que le corresponda. Vale. De momento, en estos momentos ahora no hay ninguna pregunta, Ujú. pero antes, como comentaba Tatiana, antes cuando la gente se inscribía en la conferencia, nos han llegado distintas preguntas que te hago, no sé si lo quieres comentar tú o si no lo comentaremos nosotros. Una pregunta era para las personas con Alzheimer, todo el tema de la movilización, más que nada aquí no es una pregunta que tiene mucho a ver con con tu presentación, pero había gente que hablaba sobre el tema de una bipedestación y después hacer todo el tema de cuando nosotros hacemos una bipedestación con una grúa de movilización con personas con Alzheimer, después sí ya no es útil pasar de grúas de arnés. Esta es una pregunta que nos ha llegado, no tiene mucha Claro, variación. en la parte de Alzheimer o de Parkinson, que son dos realidades Sí. diferentes, ¿no? Sí que es verdad que desde mi parte, que es la postural, sí que es verdad que la postura, sobre todo en el segmento pélvico core, es fundamental. Es decir, un paciente con Parkinson o un paciente con Alzheimer, que al final lo acabamos relacionando con demencia y no sé qué, no sé cuántos, es porque hay una pérdida de conexión con la realidad. Entonces, Mm. si retrasamos ese proceso, la evidencia con pacientes que tratamos, lo que nos está diciendo es que los abuelitos que entran en una residencia y que no van a una butaca, no se deforman y no se deterioran. Eso es lo que nos dice la evidencia. Por tanto, yo creo que habría que escuchar la evidencia. ¿Qué ocurre? Que el mundo geriátrico es un mundo en el cual hay muy poco recurso, en el cual es muy difícil introducir materiales de apoyo de calidad y en muchas ocasiones es imposible, el entorno no te lo permite, ¿no? Pero siempre que sea posible,
Y de hecho tenemos compañeras que trabajan, tengo con muchas compañeras que trabajan en el ámbito geriátrico y que me dan su feedback de que con pequeñas soluciones muy baratas, poniendo una madera sobre su silla plegable y poniendo 4 cuñas de material un poquito duro, son capaces de cambiar absolutamente el comportamiento postural del abuelito. Tenemos una compañera que es Sandra, que dice que ella trabaja en el ámbito geriátrico y que le gustaría saber si la corrección de poner la cintura escapular a la misma altura que la pélvica tiene el mismo beneficio de la acordeón o flexión de la columna o si existe evidencia al respecto. Absolutamente sí. Es decir, hay evidencia de que abuelitos que los hemos puesto rectos han flexibilizado. También eso es un arma de doble filo, cuidado. Yo tengo un abuelito en una posición muy, muy retraída, muy rígido, y lo coloco derecho y lo voy tratando y tal y cual, y se flexibiliza, ese abuelito por el hecho de estar más flexible también se te va a escurrir más. Entonces, tenemos que acompañar eso también pues, con un dispositivo que garantice que la postura sea mejor. Pero sí que es verdad que el objetivo realmente es evitar que exista esa postura cifótica, porque la postura cifótica al final imprime presión visceral sobre el diafragma, disminuye la capacidad respiratoria, la hipoxia general lo que hace es que desconectes, no tengas la misma conexión y no tengas la misma capacidad mental, y poco a poco inicias un camino de deterioro y de desconexión del medio, ¿no? Entonces, la apertura torácica, la lordosis, es beneficiosa a cualquier edad. Otra pregunta que nos llega es que si continúas utilizando el corsé para corregir escoliosis en algún caso. Es una pregunta con trampa, ¿no? En la inmensa mayoría de los casos yo no uso corsé. O sea, en neurológicos no uso corsé, rotundo, no. En pacientes no neurológicos, pues a lo mejor uso el corsé en un 5 o 10% de los pacientes que vienen a mi consulta a pedir valoración. Prefiero un tratamiento de RPG, digamos, evolucionado, adaptado a escoliosis, en el que los pacientes normalmente recuperan el equilibrio corporal, además por sí mismos, con lo cual en los neurológicos, ¿por qué no podemos aplicar un RPG? Porque el neurológico no tiene control de su cuerpo, parcial o total. Entonces, tú no puedes pedirle a un paciente con parálisis cerebral y alteración espástico-distónica que te haga una contracción del glúteo medio. Pues a lo mejor no puede. Entonces, es muy relativo. Tenemos que ser más invasivos. Pero en pacientes que no, ya digo, corsés en muy pocos casos estoy recomendando corsés hoy en día. Otra pregunta que nos llega es ¿cómo influye postura ahí? Espérate que no sé si... sí. ¿Cómo influye postura abeto-palmera en el principio de verticalidad, donde la cintura escapular debe estar anterior a la pélvica? A ver, no he entendido la pregunta, espérate. ¿Me ¿Cómo, la puedes? cómo influye la postura abeto o palmera en el principio de la verticalidad, donde la cintura escapular debe estar anterior a la pélvica? Bueno, supongo que se debe referir a pacientes que no tienen el patrón, digamos, de posteriorización escapular, sino que la escápula está muy adelantada. El mecanismo es el mismo. Lo que deteriora o lo que condiciona esa postura en abeto o en palmera de las costillas, que en realidad no es que estén con esa forma, sino simplemente que las costillas han rotado sobre sí mismas, lo que determina eso es el plano coronal, no el sagital. Si tú estás hacia adelante o estás hacia atrás, en principio eso no lo determina. Sí que es verdad que la posteriorización, la cifosis, empeora mucho porque la cifosis hace que se produzcan gibas, pero la lateralización es la que hace que te vayas a un abeto o una palmera. Imagino que va por ahí la pregunta. Tenemos otra. ¿Cómo podemos alinear la cintura escapular con la pelvis en grandes hipotónicos sin control cervical? Pues con mucho control lateral. Es decir, si tú tienes un paciente que se te derrumba completamente, lo que hay que hacer es darle mucha carga isquiática, lo cual significa que el ángulo de apoyo tiene que ser un poco cerrado para que cargue el isquion. Si ponemos uno abierto, se te va a escurrir completamente. Esto, el ángulo abierto, es lo mismo que un asiento blando.
Si yo te coloco sobre un asiento, que el mercado está lleno de asientos posturales que en teoría sirven para posicionamiento y que sin embargo son muy blandos, lo que permiten es esa abertura de ángulo porque el paciente al hacer presión a detrás se retrasa y por tanto ya tiene el ángulo abierto. Cierra ángulo, controla lo lateral, al menos hasta D9, porque es el nivel en el cual controlas también la parrilla costal baja, y ese paciente hipotónico adquiere otra posición. Si no tiene control cefálico, hay que ver ahí muchas cosas, porque muchísimos pacientes que están con caída cefálica anterior, el problema no es que no tengan control cefálico, el problema es que el trapecio, que es el músculo, el principal responsable del control cefálico para mantenerme extendido, está tirando con las fibras no paralelas, sino en una posición diagonal y por tanto está en una posición de depresor cefálico más que de extensor. Entonces, ahí tenemos que estudiar más en profundidad, pero sería un poco el caso del chico que habéis visto antes, que lo hemos ido alineando cefálicamente y es gracias a que hemos ido recolocando el trapecio al sitio donde tiene que estar. ¿Vale? Antes también nos han preguntado en el formulario de ayudas técnicas y materiales ortopédicos para la buena adaptación a la sedestación prolongada de los usuarios en cadera de sillas de ruedas. Más que nada, más tema recomendaciones y pautas para esta parte más de la sedestación, supongo, tantas horas en las sillas de ruedas. Recomendación de uso de materiales determinados. Hombre, es muy complicado porque hay una gran, digamos, etiopatogenia, por decirlo así, pero sí que los podemos diferenciar en tres grandes grupos. El congénito, nazco con una lesión neurológica, Ujú, el adquirido ujú. y el degenerativo, ¿no? Serían los tres. Y dentro del degenerativo introduzco o meto al abuelito. ¿Vale? Es decir, que el mundo geriátrico para mí es un paciente neurodegenerativo también, porque yo estoy en el mundo postural, no en el médico. Por tanto, no me interesa hacer un diagnóstico X, sino que yo sé que un paciente geriátrico se va a deteriorar y se va a deteriorar desde el punto de vista neuromuscular. Por tanto, para mí es un neurodegenerativo. Em, ¿Qué se debería cumplir en todos? Hombre, en todos se debería cumplir que las bases de apoyo sean rígidas. En todos. Base de pelvis y base de espalda, que sea rígido, porque ahí podemos meter material de control. Otro elemento que se debería cumplir, al menos en pacientes que han perdido su control postural, es que exista basculación. Y sobre todo, que no hagamos reclinación. Las aperturas de ángulos son altamente nocivas para la postura. Entonces, estos asientos basculantes y reclinables que nos permiten abrir mucho el ángulo para que el paciente esté cómodo, no es una buena solución. Has mencionado el manejo. El manejo para mí es fundamental. Sobre todo, esto va por los auxiliares y enfermería, porque ahí estamos, sin darnos cuenta, generando problemas, cuando desde auxiliar podríamos hacer tratamiento. El papel del auxiliar es fundamental en muchos centros. Yo al auxiliar lo que le diría es que intente percibir al paciente neurológico como si fuera una persona que no tuviera esa lesión. Una persona que no tiene ninguna lesión, una persona de la calle, ¿verdad que si estuviera todo el día sentado en una silla de ruedas repantingado, diríamos, ostras, tío, ponte a currar, ¿no? Pues es lo mismo. Es decir, su manera de currar, su manera de trabajar es estar vertical. Entonces, tengámosle vertical, hagámosle hacer trabajos de activación, etcétera, y cuando el paciente colapse porque no puede más, entonces le damos descanso. De ahí la importancia de la basculación. Mantenemos postura, pero migramos presiones de los isquiones a la espalda, con lo cual tenemos ahí un equilibrio ideal. Otra pregunta que va relacionada con esto es cuando aparecen las úlceras por presión, ¿es culpa siempre del mal posicionamiento? ¿Qué material utilizas cuando ya ha aparecido las úlceras? A ver, la palabra siempre la quitamos, ¿vale? Porque es muy arriesgado y es muy complicado, ¿no? Pero sí que podemos hablar de mayoría. La mayoría de las veces un mal posicionamiento conduce a una úlcera.
porque yo creo que estamos ya a unas alturas en las que ya podemos hablar claramente de que la mayoría de las úlceras no son por presión, sino que son por cizallamiento. Eso yo creo que ya está más que evidenciado. ¿Y el cizallamiento a qué se debe? A escurrirse, se debe a un movimiento dentro del dispositivo en el que estás. Por tanto, si tú estás bien posicionado, no hay cizallamiento. Punto pelota. Habiendo dicho esto, sí que hay casos concretos en los que la presión puede desarrollar. Entonces, en los casos en los que el riesgo sea la presión, el posicionamiento no juega un papel tan importante. En los casos en los que el cizallamiento lo es, el posicionamiento es fundamental. ¿Qué elemento es fundamental para posicionar? Que el material sea consistente, que el material sea, sin ser rígido completamente, pero que sea un material más bien duro. Por tanto, si quiero posicionar hay que meter material duro. ¿Qué hacemos cuando el paciente ya tiene úlcera? Hombre, yo cuando he tratado pacientes con úlceras y les he puesto materiales blandos, la recuperación de las úlceras ha sido más bien larga, sinceramente, incluso con asientos de aire. Cuando he puesto pacientes ulcerados, por ejemplo, estoy pensando en pacientes con ELA, ulcerados en materiales, no voy a hablar duros, pero sí con densidades medias, han cicatrizado antes. Si nos vamos a una unidad de quemados, ¿cómo favorecemos la cicatrización? ¿Cómo generamos hiperemia en la piel? Poniendo compresión. Ponemos vendas o ponemos comprimiendo piel para que el aumento de flujo sanguíneo en la zona favorezca la limpieza y la cicatrización, ¿no? Pues un poquito es lo mismo. Si yo le quito presión, le quito contacto, ahora eso sí, si existe deslizamiento, es una bomba de relojería. Por eso es importante posicionar muy bien y con densidades medias. ¿Qué marca un poco los tiempos para ir realizando las variaciones en la sedestación de estos pacientes? ¿Qué es lo más te fijas? ¿En qué Para más te realizar fijas? los cambios, me lo dice el propio paciente. Como habéis visto en la chica del vídeo, si yo cojo a la niña y dejo pasar, por ejemplo, 2 meses y la niña tiene un aumento de longitud entre escápulas y pelvis de casi 10 centímetros, hay que estirar el asiento. Cortamos el asiento entero, le añadimos 10 centímetros de material y la estiramos. Seguimos su evolución. Si te refieres a elementos más concretos, como es la respiración, como es la pelvis, eso me lo marca la propia postura. Si yo parto de una postura muy asimétrica de pelvis y yo flexiono más el lado elevado, pero esto no cae así como así, porque hay muchas estructuras que están contraídas. Yo lo que tengo que hacer es movilizar la pelvis y dejar que la musculatura vaya elongando progresivamente. Cuando tengo contacto aquí, a lo mejor esa asimetría ya tiene que volver a una postura más simétrica. Igual ocurre con la respiración. Cuando yo veo que la tensión de esternocleido, porque estoy en posición convexa, disminuye, ha desaparecido, ese paciente ya está para pegarle tirón más a nivel de la concavidad, porque ya me está diciendo que está respirando, ¿no? Entonces, en cada segmento, realmente yo suelo chequear hasta 12 puntos de chequeo del cuerpo, una vez está sentado, que empieza por cadera, pelvis, sacroilíaca, zona lumbar, core, intercostales, ángulo clavículo escapular y postura trapezoidal. Es como un poco desde abajo hacia arriba y a medida que esto va mejorando, va evolucionando, vamos imprimiendo cambios en el paciente también. Una compañera nos dice que tiene una paciente con estado avanzado de demencia, está muy rígida, no tienen horas de fisio fijas en el centro. En una butaca está como una postura semiestirada. ¿Cómo podría empezar a trabajarlo? Piernas están también casi rígidas, incluso en la silla de ruedas quedan piernas semiestiradas. Claro, aquí, a ver, todo lo que os he contado es la parte bonita. El síndrome facial es un proceso que se produce a cualquier edad. Es un proceso que lo que hace es que el origen y la inserción de un músculo, imaginaros que aquí en medio hay un músculo, el músculo es un jamón, es una fibra que tiene deslizamiento entre sus fibras, la sarcómera, y está envuelta por una capa de colágeno que es la fascia. Pero si yo esto lo alejo, la fascia lo que hace es comprimir lo que tiene dentro.
Entonces ahí no puede entrar agua, no puede entrar sangre, no puede entrar comida. ¿Qué ocurre? Que las fibras que se deslizan quedan adheridas y como están deshidratadas por osmosis, no pueden correr. Pero es que además la fascia, cuando está, digamos, inmóvil, genera más colágeno y por tanto se vuelve más rígida aún. Es decir, que aún refuerza más esa compresión. Llega un momento en el que ese músculo muere. Muere porque lleva demasiado tiempo sin comer y sin beber y por tanto deja de ser músculo. En ese momento ya no podemos tratarlo como si fuera un músculo, ya no podemos hacer terapia fascial con ese paciente. Lo primero sería ver en este paciente con estado avanzado en qué estado están las principales fibras musculares diana que queremos atacar para ver si podemos tratarlas de una forma o de otra, para no poner en riesgo al paciente. Y luego, obviamente, pues hacer o negociar con el cuerpo lo que se pueda hacer. Siguiendo un poquito con el tema de las úlceras, ¿son aconsejables los asientos antiescaras? Eh, ah, a ver, los asientos antiescaras, por ejemplo, yo sí que los veo muchísimo en medulares. ¿Por qué? Porque los medulares tienen control postural. El medular tiene control postural. ¿Es parcial? Sí. Hay una lesión que puede ser parcial o total. A partir de un nivel tengo pues una parálisis y ahí sí que es interesante, pero porque la parte superior conserva control postural. Si la lesión es muy alta, obviamente no hay un control postural. Cuando la lesión es muy alta o cuando estoy frente a un paciente congénito, yo no recomiendo asientos antiescaras. ¿Por qué? Porque no tengo control postural. Si no tengo control postural, lo que voy a hacer es inclinarme hacia el lado que el asiento antiescaras me permite. Tanto el gel como el visco, como el aire, lo que permiten es que asientes más en un lado que en el otro, con lo cual me está acompañando en el proceso de deformidad. Ese es uno de los principales problemas que hemos tenido en los últimos años. Material contundente para contener y controlar. Eso es lo que necesitamos. Si aparece riesgo de úlceras, ya haremos combinaciones. La combinación poliuretano con viscoelástico es muy efectiva, pero no permite el deslizamiento. Entonces, depende de cada caso, ¿no? Pero en general, para los congénitos, así, a grosso modo, yo desaconsejaría el uso de antiescaras. En medulares lo veo, y en geriatría o en neurodegenerativas, ahí está un poco siempre la discusión, porque ¿en qué momento desaconsejo o no? Pues os lo acabo de explicar. Cuando una neurodegenerativa pierde control postural, el antiescaras puede convertirse en un enemigo. Y ahí podemos empezar a tener problemas porque posturalmente te va a deformar, ¿vale? Y eso es en lo que nos estamos encontrando. Vale, para acabar, tenemos otra última pregunta. ¿Has observado que el paciente portador de PEC desarrolla esclerosis con más facilidad? No, no, rotundamente no. La PEC se coloca en una posición normalmente ladeada y como consecuencia de eso se suele manejar al paciente de forma ladeada. Se le suele posicionar de forma ladeada. Se le suele tratar de forma ladeada. Pero que la PEC influya en el desarrollo de la escoliosis, no. Porque, ¿cuáles son los principales factores que desarrollan una escoliosis en un paciente con poca movilidad? El vector de carga, es decir, la gravedad, la PEC ahí no tiene nada que ver. Cómo funciono a nivel respiratorio, que respire más de un lado que del otro, la PEC tampoco tiene nada que ver. Y cómo me desarrollo yo funcionalmente, es decir, la dominancia hemicorporal que tenga de cada lado. La PEC tampoco tiene nada que ver. Sí que es verdad que, ya digo, en el manejo, a lo mejor sin darnos cuenta, colocamos al paciente un poquito más rotado o dejamos que esté más convexo porque es más fácil su acceso y entonces eso poco a poco, sin darnos cuenta, genera un patrón postural que acaba desarrollando la escoliosis.
Pues creo que no hay más preguntas. Tatiana, si quieres, puedes responder la última para el tema de la secció, si estarà... Sí, la he leído. Sí, todas las conferencias que organizamos como Centros Dixit están grabadas y a lo largo de la próxima semana quedará colgada a nivel público en nuestra sección Dixit TV y todas las personas que han formalizado la inscripción pues recibirán un correo pues informándoles de que ya esté disponible el vídeo. A mí me gustaría, no sé si ha llegado alguna pregunta más, creo que no, hacerte un par de preguntas, Vale. Francesc. Evidentemente no serán preguntas técnicas porque yo no soy del sector, el mío es otro, pero a nivel de cuidadores, ¿cuáles Ujú. son los elementos que crees que son esenciales en la formación de estos cuidadores para asegurar una correcta asestación en casa? Pues yo creo que los cuidadores están ansiosos por tener una base muy, muy básica de 4 elementos Ujú, de profilaxis postural. Es decir, la postura al final es algo como muy relativo, ¿no? Yo la opinión o la afirmación de que, bueno, depende de cómo lo veas o depende del punto de vista, la oigo ujú, muchísimo, ¿no? Estamos en un mundo de depende del punto de vista. Bueno, pues yo resulta que esto no lo comparto. ¿Por qué? Porque para eso me he matado a generar una evidencia. Cuando tú ujú, tengas otra opinión, evidénciala y hablamos, pero de una forma constructiva, ¿no? A los cuidadores les falta eso, les falta esa información. Entonces, yo creo que tendría que haber una pequeña base de biomecánica, muy sencilla, pero biomecánica de la sedestación, que ujú, tampoco la tenemos muy bien asentada en la bibliografía, y después 4 pautas de manejo postural de seguridad. Es decir, ¿cómo manejo una cadera inestable? ¿Cómo manejo una escoliosis? ¿Cómo ujú. manejo un paciente distónico? ¿Cómo lo inhibo, no? Son maniobras muy sencillas, pero yo creo que es la base para que también se sientan más empoderados a la hora de posicionar correctamente en los asientos. Y entiendo que esto ahora aún no está desarrollado del todo, ¿no? Por lo que estás diciendo, que cuesta mucho No ya al propio problema. profesional saber cómo gestionar, como para luego explicarlo en el caso Claro. concreto. Claro, es que en muchas ocasiones el principal problema, mira, la principal dificultad o problema que yo tengo en mi método, en mi trabajo, Ujú, no es ni el material, ni las pruebas, ni la complejidad de los pacientes, ni conseguir los materiales, la fabricación, no es nada de eso. El principal problema que tenemos es que una vez entregas un asiento, la gente no sabe colocar al paciente en el asiento. La vale. frase que más oigo siempre es que tú le colocas y queda perfecto. Y sin embargo, nosotros no sabemos. Creo que el cómo manipular a la persona sin miedo, pero también con una cierta lógica. Y al Ujú, mismo tiempo, mucha gente me dice, claro, es que tú eres muy fuerte o tú eres muy... No, no tiene nada que ver con eso, es un tema de técnica, ¿no? Pero tener claro que hay que entrar así, no así, ¿no? Es decir, si yo entro en tabla, ya no voy a meter el culo nunca atrás. Es decir, ujú. que acompañar a que el cuerpo... Y por ejemplo, en la grúa ya puedes acompañar a que el paciente venga cerrado de ángulo y entre con la pelvis hacia atrás. Y eso te va a facilitar muchas cosas, ¿no? Es Ujú. decir, tenemos ahí muchísimos elementos que ayudarían inmenso a que la postura llegara mucho más lejos. Bueno, por eso tenemos el centro Sirius aquí en Vic, en la universidad, para poder fomentar pues, este tipo de formaciones a cuidadores no formales que no tienen por qué saber, no tenemos por qué saber de este tipo de biomecánica, pero todos nos podemos encontrar en un momento determinado en que algún familiar o incluso nosotros mismos pues nos estamos en Sí. este punto vital. Y para terminar, y así ya cerramos el círculo, te voy a hacer repetirte un poco, ¿eh? Pero ¿cuáles son los elementos clave que nunca deberíamos de omitir, aunque trabajemos, con recursos muy limitados, para garantizar la calidad de esta estación? Así para hacer un pequeño cierre. Que el paciente deslice la pelvis hacia adelante, eso es un elemento clave. Que el ángulo de cadera de lado, o sea, si el paciente está así, esté abierto, eso es Ujú, otro elemento clave. Que el paciente esté en una inmovilidad absoluta, esté en la posición que esté, es ujú, otro elemento clave. Y yo ujú. creo que con estas tres tenemos asegurada la evolución de un abuelito, de un paralítico cerebral o de un ictus, me da igual, Vale. ¿vale? Porque no Ujú, van a aparecer muchísimas cosas. ujú, El problema es que la mayoría de los diseños, si os fijáis, si cogéis una silla de ruedas de las
clásicas de loneta y la veis de lado, vais a ver que el apoyo de pie está mucho más adelantado que el Ujú. punto de rodilla. Y ya te lleva a que la rodilla esté extendida. Entonces, si tu isquiotibial está un poco acortado, va a llevar a la pelvis al retro, va a tirar de ella hacia adelante. Si encima el apoyo no es el adecuado para ese paciente, ya va a hacer que caiga más. Claro, Ya claro. entras en ese proceso. Vale. Ya, ahí ya has perdido la batalla. Por mucha fisio, teo, movilizaciones que hagas, la mayor parte del tiempo el paciente va a estar ahí. La inmovilidad en esa postura, ese es el principal enemigo. Ujú. Pues con este cierre yo creo que vamos a dejar la sesión aquí. Sí que te quiero trasladar que aparte de las preguntas que te ha ido compartiendo Nuria, hemos recibido también muchas felicitaciones por la calidad y la facilidad con lo que has transmitido conceptos que realmente son complejos y los has hecho, como diríamos en catalán, mangibles, que sean Sí, fáciles de digerir y de interiorizar. digerir. Sí, sí, sí. Estamos esperando a ver si durante el 2025 puede salir el manual en el formato que sea. Ya sabes que desde aquí, desde Dixit y desde Sirius, pues vamos a intentar que así sea y acompañarte en la parte del proceso que podamos. Y bueno, Nuria, muchas gracias también en esta ocasión para hacer tándem conmigo y para dar a conocer también el centro Sirius Vic. Espero que pronto con Francesc podáis organizar pues, nuevas formaciones para profesionales y para cuidadores no formales. Y a la gente que está al otro lado de la pantalla, que hemos llegado a ser alrededor de 70 personas, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro interés y por intentar también formaros, aunque sea en este pequeño formato conferencia, en un campo que aún queda mucho por recorrer y suerte tenemos a Francesc que está trabajando en ello. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima conferencia Dixit. Un abrazo. Gracias.